Han pasado varios años desde que una marcha opositora podía llegar al centro de Caracas. Hoy trabajadores del sector público lo lograron, aunque tuvieron que romper el reforzado cerco policial. La consigna esta vez la describía esta pancarta: amnistía para el salario de los trabajadores, que se ubica en menos de $1 al mes. No aguantamos más. ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde del petróleo y del oro que le prometieron a los trabajadores venezolanos? Para esta abuela, ingeniera y jubilada, es una cuestión de humanidad. Dice que solo puede sobrevivir gracias a la ayuda de sus hijos, a pesar de haber trabajado toda la vida. Todavía no es una nueva Venezuela, todavía, con un salario de miseria, una justicia a medias. Otros también dicen que luchan porque en el país se realicen unas elecciones en donde todos puedan participar libremente. Entre tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reaccionó a las declaraciones del Departamento de Estado, que reconoce su gobierno como legítimo. No es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país, y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicio, en materia de salud, de educación. La presidenta encargada evitó referirse al pronunciamiento de Estados Unidos sobre Nicolas Maduro, al cual continúa desconociendo los Estados Unidos como mandatario de Venezuela. This is information coming to us from US Central Command confirming that 4 service members have been confirmed deceased. They say that this was as a part of a crash of a refueling tanker. 6 people were on board at the time of the crash in western Iraq. They say that rescue efforts are still continuing and an investigation into what exactly happened is continuing at this point. They are withholding the names of those individuals for 24 hours until the next of kin have been notified. Now, what they have said as well is that it, quote, is not due to hostile fire or friendly fire. So at this point, it's unclear exactly what happened to this tanker, the KC-135 refueling aircraft. These kind of aircraft are key to the war effort by the United States, and certainly we will be waiting to hear any more details from US Central Command. But at this point, they have confirmed that 4 of the 6 crew members of this refueling tanker have been confirmed dead.